las formas de atacar una ciudad en los tiempos antiguos era la de abrir una brecha en las murallas que la defendían del enemigo y a partir de allí invadirla hasta dominarla y tomar control de ella. Esta estrategia la vemos muchas veces en los libros de Reyes, Crónicas del Antiguo Testamento, cuando los ejércitos enemigos de Israel les asediaban para tomarse sus ciudades. Nuestra enseñanza de hoy se llama Cuando el muro se fisura y se refiere a nuestro ser integral creado por Dios con un cuerpo físico, un alma que maneja nuestros pensamientos, deseos y sentimientos y un espíritu que se conecta con nuestro Creador. Y Dios nos dio el libre albedrío, es decir, la potestad de elegir o escoger lo que nos parezca, lo cual fue aprovechado por el enemigo para abrir esa fisura por la cual se generó el pecado original. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y por tanto teníamos esa capacidad de tomar la decisión más sabia, pero como Él conocía el plan de Satanás, también nos dio la forma de controlarlo por medio de la obediencia a sus órdenes. La obediencia a la palabra de Dios controla ese libre albedrío y es por medio de la comunión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios que podemos estar bajo la voluntad del Señor. Santiago nos lo explica en su epístola. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. El texto de Santiago nos dice que somos atraídos por un mal deseo que genera una fisura en nuestro ser y va aumentando cual brecha en nuestras defensas si están débiles, como si fuera un virus, llevando el pecado y la muerte espiritual a nuestras vidas. En otras versiones se habla de concupiscencia, que traducido del griego significa deseo, anhelo apasionado, lujuria, y que se basa en algún sentimiento o impulso específico, el cual puede ser positivo o negativo según sea inspirado por la fe, es decir, el convencimiento apasionado que Dios coloca dentro de cada uno, o en la forma negativa por la carne y la mente. Y es en este último caso que surgen las adicciones, por ejemplo. Según los psicólogos, las adicciones son conductas repetitivas, automatizadas, involuntarias y son descontroladas, no deseadas por el propio sujeto, porque somos incapaces de dejarlas, atenuarlas o regularlas. La conducta adictiva se lleva a cabo motivada fundamentalmente por la búsqueda de placer o para eliminar la abstinencia resultante de no consumir determinada sustancia o de realizar acciones para satisfacer los sentidos, la mente, las pasiones. El apóstol Pablo conocía de primera mano esto y en su carta a los romanos nos da a entender esa lucha con sus pasiones carnales. Al final del capítulo 7 nos muestra esa batalla que tenía en su mente donde se enfrentaban esas pasiones contra los dictámenes de la ley de Dios que estaban en su ser interior. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero. Eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Por eso es que Pablo nos recomienda tantos consejos en los capítulos y en otras epístolas. Por ejemplo, nos dice que no nos adaptemos a las cosas de este mundo y dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En forma práctica podríamos aplicar metódicamente con la ayuda del Espíritu Santo varios consejos, como por ejemplo, desviar el pensamiento a otra idea cuando sentimos que nuestra mente se puede fisurar. Pablo nos lo dice en Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. También podríamos derrumbar esas fortalezas que puede estar levantando el enemigo en nuestro ser. Nos lo dice en Corintios en su segunda epístola, capítulo 10. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para esto tenemos la armadura de Dios, actuando como soldados de Cristo en nuestras batallas contra ese león rugiente que anda suelto buscando a quien devorar. Y debemos tener ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa misma palabra que debemos dejar penetrar en nuestro ser, en oración, para que sea el Señor y su Santo Espíritu quien nos lleve a toda verdad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque esta palabra que penetra en nuestro ser es la que debemos dejar que entre y que rebusque en medio de todo nuestro ser todo lo que no sea agradable para ti, y lo suelte y lo saque a través de nuestra armadura. Defiéndenos, Señor, de todo lo que el enemigo pueda estar causando, no solo a nivel externo, sino en las maquinaciones de nuestra mente. Padre Celestial, solamente en nuestra comunión con tu Espíritu podemos tener esa defensa activa. Gracias, Señor, por el día de hoy, por esta palabra que nos enseñas, y te pido en el nombre de Jesús que todo el que la oiga, Señor, la aplique. Amén.